quedamos de que íbamos a hablar de las posibles complicaciones que tiene una vasectomía. ¿Ok? Bueno, siempre que usamos anestesia, existe un riesgo de que haya alergia a la anestesia, aunque sea anestesia local. Como la vasectomía utiliza anestesia local, pues realmente el riesgo de padecer una reacción severa a la anestesia pues es menor. Pero si el paciente es muy alérgico a la anestesia, pues incluso un poquitito puede producir una reacción bastante severa. Incluso al punto de hacer una reacción anafiláctica y pues la muerte, si no se logra sacar al paciente de esta reacción anafiláctica. Es algo sumamente raro que suceda, al ser una anestesia local, sumamente raro, pero si el paciente es muy alérgico puede pasar. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Y normalmente si se dio alguna reacción alérgica local, pues lo que va a haber es un brote en la zona, más que todo con un poco de picazón, que sería una reacción alérgica un poco más localizada, por así decirlo. ¿Ok? También, pues me gustaría decirles que no duele, pero sí duele. Desgraciadamente sí duele. Depende también mucho de la tolerancia que tiene el paciente al dolor. Si hay pacientes que a la consulta posoperatoria llega y dice, si yo no me veo las heriditas, yo pienso que no me operaron. Hay pacientes que vienen con un poquito de molestia y hay pacientes que vienen caminando como vaquerito por el dolor. Entonces también varía mucho dependiendo de la tolerancia que se tenga, pero sí puede haber dolor después de la cirugía. El dolor va a ir disminuyendo conforme pasen los días y generalmente ya a la semana el paciente ya está pura vida. ¿Ok? Ya no se acuerda, ¿Mm? ya no se acuerda. Ya no se acuerda. Exactamente. También pues tenemos el riesgo de que haya un poquito de sangrado. Si hay un manchadito por la herida, que quede un poquito de sangre manchadita en la ropa interior, no pasa nada, todo bien. Si fluye sangre por la herida, eso sí no es normal, servicio de emergencias más cercano. ¿Ok? También una de las complicaciones que es más frecuente, que desgraciadamente siempre tenemos ese riesgo cuando abrimos piel, es una infección. Entonces, para disminuir este riesgo es muy importante el cuidado de la herida. Entonces, las heriditas hay que lavarlas con agua y jabón, algún jabón antibacterial. No es necesario comprar ninguno específico, ningún jabón especial, con cualquier jabón antibacterial, Protex, Batex, cualquiera de este tipo de jabones. Entonces, más que suficiente. Lavar bien la herida 2 veces al día y secarla bien. Eso siempre es muy importante, secar bien la herida, que no quede una, para disminuir el riesgo de que haya una infección. ¿Ok? Y otra de las posibles complicaciones que pueden haber son los hematomas, que es lo que nosotros llamamos moretes. Se les van a hacer. No se preocupen, se van quitando con los días. ¿Ok? Absolutamente identificados con el color del Deportivo Saprissa. Para Exactamente. equipo del mundo. Ujú. Sapricista la señora. Inteligente la doctora. Pero sí, pueden salir, entonces no se preocupen, o sea, se va a ir quitando conforme pasen los días. Luego tenemos dos complicaciones que por dicha son muy poco frecuentes que sucedan, pero si suceden se da tratamiento y más o menos resuelven más o menos como a las 2 semanas. Una es una epidimitis, que la epidimitis es la inflamación del epididimo, lo que acabamos de decir que es como la bodeguita donde se almacenan los espermatozoides. Y otra es un hidrocel. El hidrocel es el líquido que se acumula en la bolsa del escroto. A ambos se les da tratamiento y resuelve. Y gracias a Dios es bastante poco frecuente. ¿Ok? Sí tenemos una que esa, gracias a Dios, es muy, muy, muy poco frecuente que suceda. Eso pasa con un 0.0000001% de los pacientes Ujú. y es una gangrena de Fournier. Una gangrena es cuando una parte de nuestro cuerpo no le está llegando oxígeno. Entonces el tejido se empieza a necrosar, se empieza a morir. Los testículos se ponen negros, negro, duele muchísimo, hay mal estado general, hay fiebre y eso es una verdadera emergencia. O sea, eso es derechito para el hospital. ¿Ok? Esto, gracias a Dios, es muy poco frecuente que suceda y en algunos pacientes se ha visto que está relacionado con infecciones previas, digamos, si han tenido alguna infección en el momento que han, antes de haber sido operados. Entonces, realmente uno les recomienda que si se van a hacer la vasectomía,
que no estén ni resfriados, ni con diarrea, ni con infecciones de orina, ni con ninguna cosita de esas. Si coincidiera que los van a operar y tienen alguna de estas enfermedades, pues ojalá esperar hasta que ya salgan del cuadro infeccioso y reprogramar la cita de la vasectomía. Porque aunque es una complicación que es muy poco frecuente, sí es una complicación muy severa. Entonces, Mejor no jugársela. no jugársela, exactamente. Mejor prevenir que lamentar. Mejor que... Y pues también tenemos a largo plazo, tenemos dos posibles complicaciones. Uno es un dolor crónico en el escroto, eso se puede producir en un 1% de los pacientes que se hacen la vasectomía. Es como un aumento de la sensibilidad en la zona, o sea, no es tanto un dolor insoportable, sino que es como un aumento de sensibilidad en la zona. Y gracias a Dios, pues es poquito lo que puede pasar, más o menos un 1% apenas. Y otra, que es la recanalización espontánea de los conductos, o sea, que se vuelvan a unir. Por eso les decía que la vasectomía no es 100% eficaz. En el primer año, la tasa de efectividad es de un 0,15%. Digo, perdón, la tasa de fallo, perdón, es de un 0,15%. Y eso va bajando conforme pasan los años y llega a tener un fallo de 0,03%. O sea, es sumamente pequeño la probabilidad de que pueda fallar y que se puedan volver a unir los conductos. Pero puede pasar.